Universidad Arturo Prat cumple 50 años de trayectoria formando profesionales, con más de 55.000 egresados en sus distintos programas de estudios. Contamos con profesores altamente capacitados, más de 15.000 millones de pesos en proyectos adjudicados, premios en investigación y múltiples beneficios diseñados especialmente para ti. Además, trabajamos para ofrecerte la posibilidad de crecer todos los días como profesional y como persona. Visítanos en unap.cl y descubre más razones para estudiar con nosotros. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero. Admisión 2017, acreditada. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al espacio virtual GeoUnap, un espacio creado para hoy para acompañarlos virtualmente en las asignaturas de matemáticas durante todo este año. Hoy vamos a ver en una primera parte gráfica de funciones en 3D y en una segunda parte vamos a empezar con límites de funciones de varias variables, ¿sí? Con ustedes el profesor Francisco Carter, detrás de cámara, Fabiola Navea. Bien, comencemos con el primer ejemplo. ¿Cómo están, chicos? ¿Se escucha bien? No voy a comentar. Que empiece el juego. Ya, saludo al grupo VIP. Comencemos. El ejemplo 1. Consideremos la función, una función bastante sencilla, f de x, y igual a x cuadrado. Bien, ya. ¿Qué tal, Suming? Buenas noches. Supongamos que tenemos esa función. Tenemos la función f de x, y igual a x cuadrado. Analicemos qué pasa si una de las dos variables no aparece dentro de la función, no aparece explícitamente. Eso significa que la gráfica que nosotros vayamos a determinar va a recorrer todo el eje de la variable que no aparece. Si no aparece el y, todo lo que tengamos lo hacemos correr en el eje y. Si no apareciera el eje x, la función que nosotros tengamos vamos a tener que hacerla recorrer todo el eje x. En nuestro caso, lo que no aparece es el y. Eso significa entonces que lo que vayamos a obtener lo vamos a hacer correr en el eje y. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que esta función es una parábola. Es una parábola que además se abre hacia arriba. Hacia arriba, ¿bien? Por lo tanto, esa parábola la vamos a tener que hacer correr por todo el eje y. Sumik nos dice, antes que se me olvide, buenas noches y feliz cumpleaños atrasado, profe. Muchas gracias, Sumik. Al fin alguien se acuerda de mí. Ya. Entonces, muchas gracias, Sumik, de verdad. Entonces, esa parábola, que solamente depende del x y del z, obviamente. Recuerden que esta función que está aquí representa el eje z, que es el eje vertical. La vamos a hacer correr por todo el eje y. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? Entonces, esto que tenemos aquí es una parábola que se grafica en el eje
eje X, Z. ¿Bien? Recuerden que el eje Z se lo agregamos al eje X, Y, pero además ese Z representa una altura. Muchas gracias, Ángela, por su saludo. Los exámenes de cálculo 1 ya están revisados y las notas se las envié a su jefe de carrera, ¿bien? Eso, me acordé dónde había a la Ángela. Entonces, tenemos aquí nuestro plano XZ y nuestra parábola es de esta forma. ¿Sí? Es una parábola que tiene el vértice acá. Bien, y esa parábola, que es algo de este estilo, esa parábola la vamos a hacer, recorrer todo el eje Y. ¿Qué tal, Elvira Lazo? ¿Cómo está? Gusto verla por acá. Ya. Entonces, esta parábola que tenemos aquí la vamos a hacer recorrer por todo el eje Z, entonces todo el eje Y. Lo que hemos conseguido o lo que vamos a conseguir es un tipo de canaleta. Entonces, vamos a recordar cuál es nuestro espacio. Recordemos que este eje era el que llamábamos X, el eje vertical, que es la altura, es el eje Z, y el eje horizontal es lo que nosotros llamamos Y. El eje Y es el que va de lado. No sé si se puede notar ahora un poco mejor que lo que acabamos de hacer es representar el espacio. Bien, entonces, veamos. La parábola está relacionada con el eje Z y con el eje Y. Es una parábola que está ladeada y está saliendo de la pantalla. Es algo más o menos de esta forma. Bien, es una parábola, como les contaba, que es paralela al eje X, Z. Y esa parábola es la que vamos a hacer recorrer por todo el eje Y. ¿Qué significa? Que la vamos a tener que traer para acá y traer para este otro lado. Es decir, aquí también hay una parábola y por acá, por supuesto, también debe haber una parábola. Entonces lo que nosotros conseguimos es precisamente una canaleta que es de esta forma. Bien, se puede observar la canaleta. Vamos a rayarla un poco para que pueda tomar un poco de relieve. Bien, ¿dudas con ese primer ejemplo? Pues ya las dijiste. Fabiola nos acaba de decir que el plazo de matrícula es hasta 31 de agosto. Bien, ¿a quién se deben acercar? A Aranceles y Cobranza. Sí, a Aranceles y Cobranza, por favor, en todas las sedes. Ya, ¿dudas con el ejercicio, muchachos?
¿Consulta, muchachos, sobre ese ejercicio? Ya. Veamos un segundo ejemplo entonces. En esta primera parte he querido graficar funciones en las cuales falte alguna de las variables para ver qué sucede. Y luego lo que vamos a hacer es el tema de empezar a agregar variables para adentrarnos en el tema de las trazas. En el ejemplo anterior nos pregunta Héctor Morales ¿cuál es el dominio de la restricción? En el ejemplo anterior nuestra función era f de x, y igual a x cuadrado. La pregunta es, bueno, si queremos determinar el dominio tendríamos que determinar si es que dentro de la función hay alguna restricción. Y como lo que tenemos aquí es un polinomio, sabemos que no hay absolutamente ninguna restricción cuando tenemos un polinomio, a menos que ese polinomio estuviera en el denominador. Por lo tanto, aquí el x se puede mover tranquilamente en cualquier número real. Y si alguna de las variables no aparece, con mayor razón es libre. Eso significa entonces que el dominio de nuestra función f es r cuadrado. Bien, muchas gracias Héctor por esa consulta. Consideremos ahora lo siguiente, a ver, consideremos la función menos x. Bien, si quieren analizamos inmediatamente el dominio. Nuevamente, eso es un polinomio en el cual no aparece x. Si en una función hay alguna variable que no aparezca, esa variable se puede mover a través de cualquier número real. Es decir, si aquí no aparece el x puede ser cualquier número real. No depende de x. Por su parte, esta es una función que solo depende de y. Pero esta expresión que solo depende de y es un polinomio. Y por ende el dominio o los valores que puede tomar el i son todos los reales, ¿sí? Tampoco tiene ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio en este caso de G es R2. Bien, veamos entonces cuál es la gráfica. Recordemos que ahora esta función la vamos a graficar en el plano y z. El i dentro del 3D es el eje horizontal, se mueve a la izquierda o hacia la derecha, mientras que el z es lo que se mueve hacia arriba, bien, en la altura. Por lo tanto, esta gráfica de lo que dé la vamos a tener que hacer recorrer dentro de la profundidad que es el eje x. ¿Bien? Veamos. El iz. Y ahí vamos a tener que recordar cuál es la gráfica asociada al menos i. Esta es una función que es lineal, por lo tanto su gráfica es una línea recta con pendiente menos 1, por lo tanto la línea recta tiene inclinación negativa. ¿Qué significa eso? Que a medida que el i crece, el z debería disminuir, y a medida que el i disminuye, el z debiese aumentar. Ya por aburrimiento sabemos que esta gráfica entonces va a comportarse de esa forma, ¿sí? Ahí tenemos entonces la línea recta z igual a menos 100. ¿Dudas con esa gráfica, muchachos? ¿Dudas hasta ahí?
¿Por qué en el cuadrante 2 y 4? Lo que pasa, Juan Pablo, es lo siguiente. Supongamos que usted considera el 5 como i. La imagen del 5, o lo que hace la función, es mantener el mismo número, el mismo 5, pero además le va a asociar el cambio de signo, por este signo que tenemos acá arriba, Juan Pablo. Bien, entonces el número que usted escoja, lo que hace la función es dejarlo tal cual, cambiándole el signo. Por lo tanto, ese menos 5 va a tener imagen, o sea, ese 5, perdón, va a tener imagen menos 5. Y por su parte, si usted, por ejemplo, me dijera, ¿sabe qué, profesor? Yo voy a tomar el menos 3 en el i. Lo que va a hacer la función es dejarlo igual, pero le va a cambiar el signo. Es decir, simplemente le va a cambiar el signo. Y esta imagen debería ser el 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar esto y ponerlo en una gráfica 3D. Tenemos nuestro eje Z, nuestro eje Y y nuestro eje X. El X es el que supuestamente debería salir de la pantalla. Este es nuestro eje Y y este es nuestro eje Z. Y nuestra gráfica va a quedar en este plano. Ese plano es el que está justo en la pantalla, ¿sí? Si ustedes lo quisieran ver, es lo que está así, justo enfrente. Y el X va a hacer que se recorra o salga de la pantalla o se meta detrás de la pantalla. ¿Qué es? Va a ser una gráfica de este estilo. Perdón, para el otro lado. Va a ser de esa forma. Bien. Y eso es lo que ahora vamos a hacer recorrer por todo el eje X. En un segundo vamos a recuperar inmediatamente. Ahí está. Bien. ¿Dudas hasta acá? Lo que hemos conseguido entonces es un plano de esta forma. Lo que hemos conseguido entonces, como les decía, es esto. Es un plano que está que tiene una inclinación de menos 45 grados. Bien. Consultas con ese ejemplo, dudas, comentarios. ¿Consultas hasta ahí? ¿Todo bien? Dice Héctor. Que bueno, ya. Hagamos otro ejemplo, tercero.
Consideremos la función f de x, y igual a raíz cuadrada de x. Y aquí la variable que falta es y. Si falta y, significa que el i puede tomar cualquier número que ustedes se imaginen. Por lo tanto, el i es un número real. Eso por una parte. Por otra parte, ese x que tenemos ahí está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, para que esa raíz cuadrada tenga sentido dentro de los números reales, el x tiene que ser un número positivo o cero. No podría ser ningún número negativo. Por lo tanto, la restricción para el x es ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que el dominio entonces de esta función son todos los pares x, y en R2 tal que el i es el x es mayor o igual que 0 y el i es un número real. Bien, eso como primero, por si ustedes se preguntaran por el dominio. Ahora supongamos que queremos graficar ese dominio. Aquí está el x y aquí está el y. El dominio de una función de dos variables es una gráfica en R2, es una gráfica en el plano, ¿bien? Así que no necesitamos graficar el el 0. Primero, nos dicen que son todos los x mayores o iguales que el 0. Y recordemos que estamos considerando el x mayor o igual que 0 solo porque el x está dentro de una raíz cuadrada. Y para que tenga sentido esa raíz cuadrada, ese número debería ser mayor o igual que 0. Y todos los x mayores o iguales de 0 van desde el eje y en adelante. Y además dice que el i es cualquier número real, por lo tanto puede estar arriba o puede estar abajo. Puede estar acá arriba o puede estar acá abajo. En ese caso, entonces, el dominio es todo esto, incluyendo el eje y. Recordemos que el eje y es equivalente a decir x igual a 0. Y el eje x es equivalente a decir y igual a 0. ¿Bien? Entonces este es el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Dudas con el dominio? Para que podamos ver la gráfica ya en 3D. Lo que pasa, Juan Pablo, es que lo que estamos graficando es el dominio. No estamos graficando la función. Solo estamos graficando el dominio. Y el dominio de una función de dos variables, nuestras variables son estas, Juan Pablo. El x y el y. Y el dominio se mueve en el y y en el x. No estamos graficando la función. Estamos graficando solo los valores que puede considerar la función. Por eso lo graficamos en el plano x, y. No es la gráfica de la función, es la gráfica del dominio. Cuando graficamos una función de dos variables, la gráfica siempre está en el espacio, por lo tanto esto es simplemente el dominio. Y Héctor Morales nos pregunta, ¿y el eje y queda con línea segmentada? No, el eje y no queda con línea segmentada porque cabe la posibilidad de que x sea igual a 0. Y decir que x es igual a 0 es considerar el eje x. Esto que está aquí, ese eje es igual a x igual a 0. Probablemente Juan Pablo, ¿sí? Imagínense que le pidamos en una prueba, dada la siguiente función, determinar el dominio, graficar el dominio y luego graficar la función en 3D. Tendría que hacer eso, ¿bien?
Si solamente le pide graficar, usted grafica. Si solamente le pide el dominio, tiene que hacer esto. Si le pidieran ambas cosas, tendría que hacer ambas cosas. Veamos ahora cuál es la gráfica. Nuestra función es f de x, y igual a la raíz cuadrada de x. Y aquí vamos a utilizar el comentario que nos hacía Juan Pablo, que era, si efectivamente no sale el i, entonces esto debería estar en 3D y debería recorrer todo el eje. Ahora, esta función, esto representa a z, por lo tanto, la gráfica que está aquí va a estar en el plano XZ y lo vamos a hacer recorrer por todo el eje Y. ¿Bien? Grafiquemos entonces. Vamos por partes, dijo. Ahora, entonces necesitamos el plano XZ. De lo que sí se deben acordar es de la gráfica de la raíz cuadrada de x. Hagamos un pequeño recuerdo. Tendríamos que calcular algunas de las imágenes más importantes. No sé, ¿cuál es la imagen del 0? Dentro de la función, el 0, es decir, está aquí, en el origen. ¿Cuál es la imagen del 1? Bueno, la raíz cuadrada de 1 es 1, por lo tanto la imagen es esta. Si ya nos fuéramos al 4, tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 4 y su imagen es 4. Es decir, esto sería algo de esta forma. Si es la mitad de una parábola. Bien, muchachos, estamos solo graficando la función en el plano XZ, y eso lo vamos a extender después por todo el. ¿Dudas hasta esa parte, chicos? Extendamos esto entonces por el espacio. Entonces nuestra gráfica está en el XZ y los X positivos están para esta parte. X positivos y los Z positivos están acá arriba. ¿Bien? Y ese es el cuadrante que vamos a esa es la parte del gráfico que vamos a utilizar, esa es la parte del plano que vamos a utilizar. Por lo tanto, nuestra gráfica es de la siguiente forma. Bien. Esto es una semiparábola que está saliendo de nuestro gráfico, de nuestra pantalla. Y esto lo vamos a tener que estirar por todo el eje Y. Bien. Si lo quisiéramos hacer ya como resultado final, esto sería algo así.
Vamos a ver si se puede arreglar un poco más este dibujo. Es de esa forma, ¿bien? Aquí están todas las semiparábolas que están saliendo de la pizarra. ¿Dudas con ese tercer ejemplo, muchachos? Sí, Priscila, ¿qué tal, Priscila? Buenas noches. Nuevamente, ¿por qué queda una parábola, una semiparábola para el lado positivo? A ver. Lo que sucede es lo siguiente. La raíz cuadrada solo va a tener imágenes positivas, ¿bien? Y la restricción del x también es solo los números positivos, es decir, es esto para acá y eso para acá. En el peor de los casos, el menor valor que pueda tomar esa función es el 0. Y la imagen del 0 va a ser 0. ¿Bien? Precisamente el punto que tenemos acá. Luego nos podríamos preguntar por algunas raíces exactas. La raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Bien, por lo tanto, efectivamente esto es una semiparábola de esa manera. Bien, y Héctor Morales nos dice que en 3D sería la gráfica de una ola, precisamente. Y de hecho es una ola que está saliendo de la pantalla. Bien, si en vez de tener eso hubiésemos tenido menos raíz cuadrada de x, la ola es hacia el otro lado. Bien. ¿Dudas, muchachos? Ejemplo 4. El ejemplo 4. A ver, consideremos esta función. G de x, y igual a solo 3. ¿Bien? En el ejemplo 4, el g de x, g de x, y es igual a 3. Priscila nos dice, pero en la parte del 3D. Lo que pasa, Priscila, es lo siguiente. En la parte del 3D tenemos que ver cuál es la parte del x positivo y cuál es la parte del y positivo. El z positivo está acá arriba y el y positivo es esto, o sea, el x positivo. Por lo tanto, nuestra gráfica solo se debiese mover en esta parte de ese plano. ¿Bien? Y esa gráfica la hacemos correr por todo el eje Y. ¿Bien? Ángela nos dice por qué en el gráfico anterior está hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Lo que pasa es que va a depender de cuál es el eje, cuál es el eje positivo y cuál es el eje negativo. Lo que tenemos acá, Ángela, acá tenemos el x positivo y acá tenemos el z positivo. Y este eje, lo que usted va a hacer, si está así, luego lo va a mirar de la siguiente forma, lo va a ladear, va a hacer una rotación de 90 grados con ese eje. Ese eje, ese plano está precisamente en su pantalla. Ahora lo que va a hacer es ponerlo de esta forma. Si usted lo tuviese así, justo en el plano, ahora lo va a tener así. Y el eje Y es el que va a salir
directamente desde acá. Bien, por lo tanto, esa ola, que es de esta forma, la primera gráfica, esa después va a salir de la pantalla. Bien, ya. Ahora con el ejemplo 4 que aparece aquí, quiero que busquen el dominio y luego que grafiquen esa función. Bien, obviamente la gráfica en 3D. Les vamos a dar unos 5 minutos, nosotros vamos a hacer un break y luego verificamos. Bien, muchas gracias.
coeficiente. Ya chicos, volvamos entonces a esto. En este caso, nuestra función no tiene ni x y no tiene y. Por lo tanto, el x se mueve en todos los números reales y el y también se mueve en todos los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función, como ya lo habrán calculado, es R2. Veamos qué pasa en este caso con la función. Si no está ni la variable x y no está la variable y, significa que la función o la gráfica que vayamos a obtener la vamos a hacer correr ahora por el eje y y la vamos a hacer recorrer todo el eje x. ¿Bien? Así que va a quedar de la siguiente forma. Lo que nosotros tenemos es z igual a 3. ¿Bien? Es decir, sea lo que sea, y corta a z igual a 3. Lo que pasa, Elvira Lazo, es que esto que tenemos aquí es equivalente a decir z igual 3. No está ni el x y no está el y. Por lo tanto, independiente de cuál sea el valor de x y cuál sea el valor de y, z siempre va a tomar el valor x, o sea, el valor 3. ¿Bien? No, pues ya le hice caso ya. Entonces veamos qué sucede. Independiente de cuál sea el valor que tome el x y el eje y, este z, por ejemplo, igual 3, si le hiciéramos recorrer el eje y, sería esto. Bien, hagámoslo con otro color. Sería toda esta línea recta. Obviamente la estamos haciendo punteada ahora, pero debería ser sin puntear. Y luego cuando ya la grafiquemos al lado, vamos a ver cómo queda. Bien, eso es si lo hacemos recorrer el eje y. Ahora esta misma línea recta, como no depende de x, la vamos a hacer recorrer todo el eje x. ¿Qué significa eso? Que la vamos a hacer recorrer en lo profundo, hacia afuera y hacia adentro. Y esto que hemos conseguido aquí es efectivamente un plano, pero es un plano horizontal. Es algo de esta forma. Bien, y que corta al eje Z, lo parte en 3. Aquí está Z igual a 3. Bien, y por acá está el y por acá está nuestro x. Bien, ¿les quedaba eso? Quinto ejemplo. Entonces ahora vamos a graficar una misma de las funciones que habíamos graficado en algún momento en clases, pero ahora vamos a ver si acá se puede observar mejor. Y luego de esto vemos un poco de límite. Una función bastante conocida es x cuadrado más y cuadrado. Bien, ya. Esta gráfica, por la parte del x es un polinomio y por la parte de y también es un polinomio, por lo tanto el dominio deberían ser todos los reales. El dominio de esta función R2, cualquier punto en el plano tiene imagen a través de esta función. Elvira Lazo nos pregunta, o sea, siempre la función entre o sea, siempre que la función solo tenga valor en z es un plano, efectivamente. Por ejemplo, supongamos que usted tiene f de x igual a menos 5. Es un plano horizontal que corta al z en 5.
si usted tuviera h de x y igual a 4, es un plano que parte al z en 4 y la circunferencia con centro 0, 0. Ya, esa es cuando usted no tiene z. ¿Sí? Luego de ver este ejemplo en 5, vamos a ver qué pasa con la circunferencia en el 0, 0. ¿Bien? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el dominio de esta función es todos los reales, en todo punto en el plano, todo real dentro del plano. Porque el x no es un polinomio y el y también es un polinomio, y los polinomios ustedes saben que se comportan bastante bien y cualquier número que ustedes pongan es exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre tiene una imagen. ¿Bien? Juan Pablo, deje tranquila a la Elvira. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos las dos variables? Vamos a graficar las trazas. Y recuerden que las trazas son las gráficas que obtenemos solo al considerar los planos. Primero, el plano XY, perdón, XZ. Cuando queremos graficar en el plano XZ, lo que consideramos igual a 0 es nuestro y. Si y fuera igual a 0, nuestro z va a quedar igual a x cuadrado. Este x cuadrado que está aquí aparece de esta función. Este es nuestro z. Al hacer y igual a 0, lo que estamos diciendo es que vamos a considerar esto igual a 0 y lo que nos queda es z igual a x cuadrado. Bien. Y la gráfica es esa función. Bien. Héctor Morales nos pregunta si será hermana de El Balazo. Bien. No sé, Héctor, pero tendría que preguntarle. Bien. Es esta la gráfica. Esa es la traza cuando y es igual a 0. Y, y equivalentemente ahora tendríamos que ver qué pasa si consideráramos x igual a 0. Si x fuera igual a 0, entonces nuestra función, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, quedaría simplemente como z igual a y cuadrado. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a tener que graficar esto en el plano y z. Y este y z es nuevamente una parábola, ¿bien? Y bueno, y Elvira nos dice, ¿es mi mamá algún problema? Ya. Entonces, ahora tendríamos que juntar las dos trazas y ver qué sucede. Y precisamente aquí, Elvira Lazo, lo que tenemos es, van a ser circunferencias, porque ahora lo que tenemos que observar es qué sucede con las curvas de nivel. Y las curvas de nivel eran aquellas gráficas que nos daban al hacer variar el z. Supongamos que z es igual a 1, z es igual a 0, z es igual a 3, z es igual a 4. ¿Bien? Entonces ahora nuestras curvas de nivel van a funcionar de la siguiente manera. Curvas de nivel. Consideramos z igual a alguna constante. Eso significa que nuestro x cuadrado más y cuadrado es igual a una constante. Y como ya habíamos observado en algún momento, aquí lo que tenemos es una suma de cuadrados, x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado por sí solo es un número que puede ser mayor o igual que 0, como imagen. Y el y cuadrado por su parte también es mayor o igual que 0, por lo tanto si suman dos números que siempre son mayores o iguales que 0, esto también es mayor o igual que 0. Bien, por lo tanto los valores que le vamos a dar al k puede ser 0, 1, 2 y así sucesivamente, y vamos a tener que ver cuál es la gráfica de cada uno.
Bien, ya. Entonces, si k fuera igual a 0, eso significa que x cuadrado más y cuadrado es, son dos números tales que al sumarlo vayan a dar 0. Y la única opción es que el x y el y sea igual a 0. X es igual a 0 y es igual a 0. Por lo tanto, lo que hemos conseguido aquí es el punto 0, 0, 0. Es decir, el origen del espacio. Elvira Lazo nos pregunta, ¿pero un número negativo al cuadrado es positivo? Porque solo los números positivos entonces. No, lo que pasa es que efectivamente el x y el y pueden ser cualquier número, pero al cuadrado les va a quedar positivo o 0. Ese x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Este y cuadrado siempre es mayor o igual que 0, independiente, como usted dice, Elvira, si es positivo o si es negativo. Por lo tanto, cuando usted vaya a sumar estos dos números, eso siempre debería ser mayor o igual que 0. Es decir, no podríamos considerar k igual a menos 1. No existe ningún par de números reales tal que la suma de sus cuadrados vaya a dar igual a menos 1. Bien. Después tendríamos que considerar el caso de que k fuera igual a 1. Si k es igual a 1, entonces lo que obtendríamos sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esto, como nos decía recién Elvira, es una circunferencia, en este caso de radio 1 y centrada en el... Juan Pablo, deje tranquila a la Elvira. Centrada en el 0, 0. Y luego, iterando, por ejemplo, podríamos considerar x igual 4. ¿Qué significa eso? Que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. O equivalentemente x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Por lo tanto, esto vuelve a ser una circunferencia centrada en el 0, 0, pero ahora con radio 2. Y a medida que vamos subiendo, vamos considerando el k más grande. Es la misma circunferencia, son una familia de circunferencias, pero estas se van abriendo. Vistas desde arriba es algo de esta forma. Tenemos el plano XY y nuestro primer punto es este. Luego sería esa circunferencia. Luego sería esa circunferencia, esa circunferencia, esa circunferencia. Bien, estas se llaman curvas de nivel porque es la gráfica vista desde arriba. Ahora, si juntamos las trazas y juntamos las curvas de nivel, lo que vamos a obtener es la gráfica en 3D. Recordemos que las trazas son... Las gráficas son... Las trazas son parábolas, tanto en el plano YZ como en el plano XZ. Y las curvas de nivel las vamos a tener que graficar en el plano, en el eje Z, por lo tanto ahí van a quedar. Paula Olguín nos dice ya, es que si usted supiera, Paula, la cantidad de gente que hay acá adentro, gente innecesaria que hay acá adentro, me entendería bien. Ya, vamos a ponernos serios. Entonces lo que tenemos aquí, en el IZ, pónganse serio, la Paula nos llamó la atención, tenemos una parábola. Y esa parábola va a terminar en una circunferencia acá arriba. Y vista por el otro lado, vista por el plano XZ, es esta otra parábola. Bien, por lo tanto, aquí tenemos una millonada de circunferencias. Bien. Y Juan Pablo pregunta, haga una imagen de 360 para conocerlo. Por lo menos a Fabiola, que Fabiola siempre ha estado con nosotros. No quieren continuidad. Ya, pues, pero Juan Pablo, concéntrese. Lo que tenemos entonces es lo siguiente. Esta gráfica entonces nos va a quedar de la siguiente forma.
Perdón por eso, chicos. Queda de esta forma, ¿bien? Visto desde afuera, es y acá están las parábolas, ¿bien? Y vistas desde adentro, aquí está la mitad de la circunferencia, obviamente, y las parábolas quedan de esa manera. ¿Dudas hasta esta parte, muchachos? Ya. Entonces, ¿qué cosa? Lo de las trazas. Bueno, Juan Pablo, es lo siguiente. Tenemos dos trazas en este caso. Una traza que depende del XZ, que es una parábola, porque nos queda la gráfica de esa función. Sí, es esta parábola. Para el IZ se comporta de manera equivalente. Ahora, es una traza que sale de esta manera y la otra traza está justo perpendicular a ella. Es decir, lo que usted hace es tomar esa parábola y empezar a girarla en su propio vértice. Y lo que sí consigue Juan Pablo, y se lo va a poder imaginar, es la parte superior de una copa. Bien, la parte superior de una copa es una parábola que usted hace girar en torno a su vértice. Y hace eso, si hace eso, lo que consigue entonces es esta gráfica. Bien, cuando nos preocupamos de las trazas, cuando tenemos funciones en donde sí aparece el X, en donde sí aparece el Y. La traza del XZ la vamos a obtener cuando hagamos Y igual a 0. Y las trazas YZ la vamos a conseguir cuando X sea igual a 0. Bien. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Bueno, chicos, como siempre esperamos que este material les sea de suma utilidad. Con ustedes fue el profesor Francisco Carte y detrás de cámara Fabiola Navia. Muchas gracias.